dialogando con el padre Raúl Sánchez. En un mundo postmoderno como el que nosotros vivimos, la razón, el sentido de utilizar la cabeza, pues ha perdido su sentido. En la posmodernidad se mira más el sentimiento, el estar nosotros como más contentos, más a gusto, respetar la idea del otro, verdades absolutas creo que no es importante en estos días. Lo importante es que cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su verdad, todos tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Lo importante es no hacernos daño, buscar unos principios generalísimos y objetivos para lograr la paz, la concordia, el bien común. Dejémonos de cuestiones de prehistoria, de pensamientos arcaicos y bastante anticuados como credos, religiones, cosas de estas. Hoy el mundo se desenvuelve en un ambiente más laxo, más liviano, sin dogmas, sin principios, sin estructuras. El hombre es libre. Y a través de unos presupuestos generalísimos y objetivos, pues el ser humano puede llegar a tener concordia, tener tolerancia, ser inclusivos, abiertos todos con todos, y todos nos abrazamos y todos cantamos los pollitos, pío, 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 todo el mundo feliz. ¡Qué alegría! Pues resulta que eso hace parte de la gran mentira del maligno en nuestro tiempo. Sí, yo vuelvo a decir que hoy en día hablar de maligno, eso suena bastante difícil para mentes tan intelectuales, tan abiertas, ¿no?, a lo moderno. Hablar de personajes mitológicos y de fábula, pues no caben hoy en día. Pues resulta que hay que hablar de eso así les moleste. El hecho de que no crean no quiere decir que no exista, porque simplemente es observar un poco alrededor de nuestro mundo para observar la cantidad de mal que existe y la cantidad de desconcierto y basura que existe en nuestra historia, en lo que estamos viviendo. Y una de esas basuras es el lenguaje, el lenguaje amañado, el lenguaje que enreda, que maltrata, que confunde, ¿no? Y una de esas palabritas de ese lenguaje es la tolerancia, el tolerarse. Vamos a mirar cuándo es que se aplica la tolerancia y cuándo no, y usted va viendo que la tolerancia se aplica siempre y cuando no sea para la Iglesia Católica. Y es donde yo quiero que usted entienda, querido amigo católico, la persecución tan voraz que estamos sufriendo nosotros. Estas cosas hay que decirlas, así la gente se incomode. Pane, ¿por qué no nos habla más de la Virgen María, los angelitos San José, y nos ponemos a rezar para ver si este mundo va a cambiar? Entonces uno dice, sí, hay que rezar y hay que hablar de la Virgen María y de San José, pero también hay que formar un poquitico el caletre. A ver, simplemente usted póngase a pensar cómo hacía Jesucristo para ilustrar, para enseñar a los apóstoles que escogió como inicio de una iglesia. Pues no oraban, claro que oraban, pero el Señor también les enseñaba y los exhortaba y los regañaba y todavía no entendían ellos. El Señor fue maestro de oración, maestro de paz, maestro de amor. Es el Hijo de Dios, pero enseñó, capacitó a sus discípulos. Y una vez que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, envió al otro Paráclito, al otro defensor, ¿no?, el Espíritu Santo, y que los iba a llevar al conocimiento de la verdad completa. Y entonces esa realidad de enseñanza que el Señor tuvo y que la sigue teniendo, es su plan pedagógico, metodológico, para que nosotros empecemos a discernir, ¿no?, todas aquellas cosas que nos consiguen, que nos aprietan y que no son de Dios. Entonces, si bien es cierto que hay que rezar, pues claro que hay que rezar.
Y hay que esperar en el Señor, claro que sí, pero mientras tanto la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Orar, claro, es una de sus tareas, pero también tiene que formarse y también tiene que abrir el caletre y observar dónde está el maligno. ¿Qué dice Pedro? Tengan cuidado, porque el diablo anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quién devorar, resistirles firmes en la fe. Y la fe, ¿cómo se sostiene o cómo hace uno para sostener esa fe y resistir? Pues orando y creyendo y estudiando y formándose, ¿no? Y discutiendo, ¿no? Y poniéndose firme y no ceder, un ápice de la enseñanza de Cristo Jesús, no ceder, porque si usted empieza a ceder lo que el Señor ha enseñado, entonces lo empiezan a doblegar y lo empiezan a oscurecer y lo empiezan a confundir. Pues bien, volviendo al tema del lenguaje, la tolerancia. Vamos a mirar con quién uno es tolerante. Se dice que hay que ser tolerante. Muy bien, yo creo que sí, uno tiene que ser tolerante. ¿Y qué es ser tolerante? Pues, hombre, aceptar la manera de ser del otro, su pensamiento, sus ideas, ¿no? Respetándolo, aceptándolo, asumiéndolo, sin entrar en mayores conflictos. Todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, a su pensamiento, a su expresión, a su libertad, y vamos a analizar ese tipo de cosas y las aceptamos, las reconocemos y respetamos. Pero eso tiene que ser de lado y lado, y eso también está encerrado dentro de ciertos parámetros o principios, porque no es simplemente yo aceptar lo que tú dices, porque si tú quieres insultar a todo el mundo, mentarle la madre a todo el mundo en un restaurante, por ejemplo, yo creo que no puedes decir es que me tienen que tolerar. No, espérese un segundo, es que la tolerancia va hasta cierto punto, es que no simplemente tolerar es aceptar todo, no, es te respeto lo que tú dices, puedo valorar lo que tú dices, puedo encontrar algún principio de verdad en lo que tú dices, sí, pero eso no quiere decir que tú tengas la razón o que yo pueda estar de acuerdo en todo, ¿no? Te tolero, te respeto, pero hay que mirar hasta dónde llega la tolerancia. Uno puede ser tolerante con alguien que de pronto dice alguna cosa que va en contra de algunos principios morales, uno tolera algunas cosas, pero no va a aceptar la situación y no va a decir, estás muy bien, no. Como el caso de esa modelo que se desnudó en la gruta de Masabiel, allá en Lourdes. Entonces, hay que ser tolerante porque resulta que esa señora está haciendo ejercicio de su libre expresión, y entonces una expresión artística del arte, ¿no? Allí en la gruta de Masabiel, en Lourdes, junto a la imagen de la Virgen, junto al altar, se desnudó. Y entonces tenemos que ser tolerantes, no hay que decirle nada, pues hombre, es el arte, es una modelo, es un artista, es alguien que quiere mostrar sus virtudes artísticas allí. Y resulta que entonces uno tiene que tolerar, hay que tolerar el arte, es la libre expresión. Pero resulta que si hay un grupo de personas que se ponen enfrente de un abortuario de donde matan niños y los asesinan, con pancartas diciendo no al aborto, sí a la vida, entonces ahí sí no vale la tolerancia, ahí sí no vale la libre expresión, el abogar por el derecho a la vida, no, ahí sí no hay libre expresión, ahí sí no hay esa capacidad que tiene el católico de expresar también su sentir, no, porque inmediatamente llega la policía, le quita los carteles, le dan un palazo y se lo llevan para la cárcel. Ahí no hay tolerancia. Entonces, ¿cuándo es que no hay tolerancia? Va a haber tolerancia para todo lo que no sea católico. Y usted se va a dar cuenta de eso. La tolerancia es para todo menos para lo católico. Si usted observa cómo hacen esas manifestaciones grotescas del grupo LGTB, ¿no? Esa cantidad de personas disfrazadas de una manera vulgar, de una manera procaz, con consignas, con palabras, con expresiones, con manifestaciones vulgares, soeces, ¿no? Entonces uno tiene que aguantarse todo eso porque uno tiene que ser tolerante. Tiene que ser tolerante. Pero resulta que ellos no van a ser tolerantes cuando hay un crucifijo o una imagen de un santo en una vía pública o en un salón o en algún sitio de interés público, porque eso va en contra de aquellos que no son católicos y entonces eso va a herir la sensibilidad. Quiten las imágenes, quiten las cruces para no ofender. Y entonces uno dice, ¿y dónde está la tolerancia?
Las imágenes están ahí, las cruces están allí, pero no está obligando a que crean en eso. ¿Por qué no son tolerantes con nosotros? Usted está viendo, querido hermano y hermana, dónde es que nos están llevando, para dónde es que nos están llevando, y la gente sí habla de tolerancia. Es que hay que ser tolerantes, hay que tolerar a la gente. Sí, yo creo que uno tiene que ser tolerante, pero ¿qué es lo que uno tiene que tolerar? ¿Hasta cuándo uno tiene que tolerar? Y si es que en realidad la tolerancia es para quiénes. Porque si le vamos a tolerar, entonces vamos a tolerar todo y a todos. Pero ¿por qué a la iglesia no la toleran? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Yo quiero que usted piense en eso. Fíjese que la tolerancia, ojo, cuando hablen de tolerancia, de inclusión, cuando hablen de pluralismo, cuando hablen de que todos caben, y toda esa partida de frases envueltas en un lenguaje retórico, un discurso retórico, póngale atención, hermano, que le están metiendo los dedos en la boca y lo están jalando así. ¿Para qué? Para que usted ceda, para que usted no piense, para que usted no razone. Cuando le hablen de tolerancia, fíjese a ver y verá que la tolerancia es para todos menos para lo que es católico. ¿Te das cuenta? No se deje engañar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.